Ahora tenemos en la línea telefónica al doctor César Navarro Gallegos. Él es historiador y crítico en educación de la Universidad Pedagógica Nacional para conversar con las audiencias en torno al movimiento magisterial en este contexto electoral. Muy buenos días, doctor. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. La pregunta que le haríamos para arrancar, bueno, pues parece perogrullada, pero es política, tiene tintes políticos la actual movilización del magisterio en la Ciudad de México, como han acusado algunos candidatos presidenciales. Bueno, los que han acusado en ese sentido son los opositores al magisterio y a la lucha magisterial desde siempre. En particular me refiero al candidato muy poco conocido, pero que ahora está muy agresivo en su discurso, que es el candidato Meade, creo que se llama así, ¿no? Ajá, sí. Bueno, pero ¿qué peso le puede dar, puede tener el magisterio en general en este proceso electoral? Bueno, yo creo que el segmento democrático del magisterio ha estado definiendo su postura, no de manera colectiva, sino planteando que habrá plena libertad de los integrantes de la CENTE particularmente para que decidan enfilar su voto hacia aquellos candidatos que consideren que pueden representar más las ideas educativas magisteriales. Pero así como tal un bloque, como lo han querido presentar como un bloque entre López Obrador y la CENTE, pues es una falacia. Los maestros no se someten a ningún candidato ni a ningún partido. Pueden tener simpatías y pueden tener acuerdos, como pueden llegarlo a hacer en Oaxaca, pero de ahí a que los maestros definan o que sean aliados o sean un destacamento a favor de un partido candidato, creo que no se puede visualizar así. Pero de que pueden tener un peso en la presencia individual y colectiva de los maestros en el país, pues por supuesto. Estamos hablando de 1.500.000 trabajadores de la educación que tienen un peso como gremio si así deciden hacer su participación política. Así la veo yo. Claro. Doctor Navarro Gallegos, el conflicto magisterial ha estado presente durante todo el sexenio gracias a esta llamada reforma educativa. Desde su punto de vista, ¿faltaría voluntad política para resolver este conflicto o existen otros elementos que no se han tomado en cuenta para solucionar este problema que amenaza además con trascender el sexenio? Claro, pues yo creo que esta reacción que está teniendo el gobierno mexicano frente a este movimiento, que no es reciente, esta lucha y relanzamiento de la lucha magisterial de la CENTE en contra de la reforma, es algo que convivimos con ellos durante 5 años prácticamente. Pero de que sí estoy seguro es que esta parte nueva de relanzamiento de la lucha magisterial está representando una lucha que está generando ya los estertores de la reforma educativa. Esta reforma educativa no es viable, nunca fue aceptada por un gran segmento del magisterio ni por muchos sectores de la educación. No es una reforma que tiene futuro. Fue impuesta en contra de la voluntad de los maestros, fue impuesta sin que significara efectivamente un verdadero cambio favorable a la educación nuestra, sino simplemente por las decisiones de quienes decidieron imponer una reforma que tenía como primer objetivo vulnerar la resistencia magisterial, vulnerar los derechos de los maestros y que los resultados están a la vista. No pudieron derrotar a los maestros, no pudieron acallarlos y los maestros dieron argumentos no solamente en el aula sino también en la calle y la prueba de ello es que este gobierno va a irse sin poder derrotar a los maestros, pero tampoco va a poder dejar un legado que sea permanente. Esta reforma la podrán dejar mientras gobiernen, pero le digo que es una reforma que no traerá mucha vida en los próximos tiempos que vienen políticos del país. Ese es el resultado de una reforma que impuesta de esa manera y que generó más conflictos que soluciones. Así veo yo, por eso, el que se relance la lucha magisterial justamente en medio de la campaña electoral, porque además, si ustedes ven, y el público seguramente lo ha podido escuchar, todos los partidarios de la reforma, generalmente los grupos de la derecha y los grupos oficiales, casi se lamentan de que pueda venir un cambio en el sentido de la reforma, como de otras reformas que se impusieron.
y entonces todos los días apelan junto con los empresarios y otros segmentos adversos a la educación pública que se mantenga la reforma educativa, porque aparentemente es uno de los grandes logros, yo diría es uno de los grandes retrocesos de este gobierno. Así veo yo el sentido de esta manifestación política que no había concluido y que va a relanzarse con más fuerza. Y lo digo claramente porque lo hemos escrito, hemos hecho libros y documentos en donde presagiábamos que esta reforma no tiene futuro. Así es. Pues le agradecemos muchísimo, doctor César Navarro Gallegos, historiador y crítico en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, por estas palabras para las audiencias de Radio Educación. Gracias por su tiempo. Gracias. No, gracias, hasta luego, mucho gusto. Buenos días. Hasta luego.